Positiva, bueno, hay muchos títulos, muchas cosas. Yo, como algunos de los que estáis aquí, como Julio, bueno, pues tengo un defecto que no sé decir que no. Y con los años, pues bueno, me he ido implicando en historias y estoy pluriempleado. Pero mi pasión es la farmacia, no concibo la farmacia sin la formulación, me pasa como a Diana, es el área más genuina nuestra, el construir un medicamento, un jarabe, sobre todo en áreas como pediatría, dermatología, pues tienes al final estrechos lazos con los pacientes y para mí es lo más bonito de mi profesión. El título que le di, actualización y futuro de los medicamentos homeopáticos. Futuro porque, como ha contado antes Julio y estamos viendo a lo largo del día y de la jornada, pues con los años tan duros que hemos pasado, pues hemos llegado a donde estamos por el trabajo en equipo silencioso, que antes comentábamos que hemos hecho las asociaciones de médicos, farmacéuticos, veterinarios también, los laboratorios, y luego lo comentaré, han sido años muy duros, pero hemos llegado aquí. Os voy a comentar que, bueno, vais a ver los medicamentos, ya por fin tenemos medicamentos con el mismo estatus que el resto de medicamentos, ya no hay ningún temor, somos optimistas y de eso vamos a hablar hoy aquí. Suelo comenzar mis charlas con esta diapositiva o alguna parecida. Yo no concibo mi profesión con la de Julio sin un engranaje perfecto. O sea, yo soy de los que agarro el teléfono en el mostrador y delante del paciente llamo al médico cuando tengo una duda de una prescripción y eso es lo que tranquiliza al paciente ver que su médico, su farmacéutico se conocen, hablan. Seguro que Julio sabe cuáles son sus farmacias, señala a Diana cuáles son las farmacias del entorno que saben lo que es la homeopatía. No es que haga dirigismo, que además eso no está bien visto por la administración, pero al final, si te preguntan por un médico homeópata, un pediatra, un dermatólogo, pues yo voy a recomendarle los que yo conozco. Entonces, es un engranaje perfecto, así debe ser. Desde el punto de vista institucional, en estos años lo hemos demostrado como la ANIH, esa gran asociación que engloba a médicos, farmacéuticos y veterinarios, cómo hemos trabajado en equipo sin hacer ruido y lo negro que estaba todo y dónde hemos llegado. Y luego, desde el punto de vista formativo, yo he estado 8 años en la Junta del Colegio de Madrid y no os podéis imaginar la cantidad de eventos formativos donde en el estrado subían médicos y farmacéuticos y en las butacas estaban médicos y farmacéuticos. Aprendemos los unos de los otros. Entonces, este engranaje yo lo veo fundamental y así debe seguir siendo. Y luego la comunicación médico, farmacéutico, paciente. Fundamental lo que os decía, tenemos que estar en contacto por el bien del paciente. Luego hablaré también de la receta médica que tú has comentado, detalles muy importantes para facilitar al paciente el tratamiento. Y lo que siempre digo, nunca utilizar al paciente de mensajero. Eso de que en el mostrador yo diga, cuando vuelvas al médico, dile esto dentro de un mes. Al mes se lo va a decir mal, seguro. O él que diga, vete a la farmacia y dile que no, eso va a llegar mal. Tenemos que llamarnos. Bueno, pues nos vamos a centrar en mi charla de la situación actual a la que hemos llegado hoy en cuanto a los medicamentos homeopáticos. Si tienen todas las garantías de lo que no hay, de lo que hay y de lo que no hay. Y si algo han retirado, que sabéis que han retirado muchos medicamentos, había muchísimos, han quedado 1100, que son bastantes, y va a seguir habiendo más, porque el que ahora no hay una referencia no quiere decir que no la vaya a haber más. De hecho, hace poco, Laboratorios GEL ha registrado algunos medicamentos que se los habían echado para atrás y están registrados. Pero de aquello que no hay, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Bueno, pues todo tiene solución. ¿Dónde buscamos? ¿Qué nos queda de los medicamentos homeopáticos? Algunas dudas galénicas que tienen los pacientes cuando vais a la farmacia. ¿Por qué el médico me lo ha puesto así y no de otra forma? Eso es lo que vamos a ver. Algunos ejemplos y luego unas conclusiones. Como os comentaba, en el 2014 aproximadamente pues empezó una época muy dura de muchos ataques, no solo a la homeopatía, ya sabéis que también la fitoterapia, la acupuntura. Yo siempre decía que detrás de estos pues, hay intereses, como todos sabemos. Pero bueno, vamos a hablar en positivo, como decíamos antes. Por fin ha llegado esta época que estamos ahora, un futuro prometedor, tranquilo, fiable. Ya los médicos vuelven a sacar brillo a sus placas de la consulta. Las farmacias ya estamos otra vez tranquilas y, bueno, con optimismo absoluto. Los médicos prescribís, creáis un medicamento personalizado y nosotros dispensamos y elaboramos. Voy a hacer un breve, no voy a poner muchos reales decretos ni aburriros, pero bueno, solamente para que os deis cuenta, en el año 73 ya había directivas europeas en cuanto a medicamentos homeopáticos. Y en el Estado español hasta el año 90, o sea, 17 años después, apareció la ley del medicamento. Y ahí mencionó a la homeopatía, pero ni siquiera como medicamento, eran productos, o sea, ni eso. Tuvo que llegar el año 2006 con la ley de garantías, donde ya lo denominaban como medicamento, en el artículo 50, no está aquí puesto en la diapositiva.
Y bueno, ya eran medicamentos con todas las de la ley, pero faltaban los registros. Hubo una directiva en el año 2001, en el 2007 se emitió un Real Decreto sobre medicamentos de uso humano de fabricación industrial y ahí hablaban de los medicamentos homeopáticos. Hubo una disposición transitoria que permitía seguirlos fabricando, vendiendo, dispensando hasta el año 2018. O sea, todo eso que decían que no estaban autorizados era mentira. Estaban autorizados, pero faltaba ese registro definitivo. Y en el año 2018 ya por fin llegó la orden ministerial tan ansiada de ese plazo que daba la Agencia Española del Medicamento para que los laboratorios que presentaron en su día, creo que eran 15.000 y pico referencias, de los 12 laboratorios que había entonces, y les dieron un plazo de 4 años. En estos 4 años, pues bueno, llegamos al año finales del 2022, donde ya se cerró el plazo y llegamos a tener pues 1.100 referencias en el mercado. Y de 12 laboratorios han quedado 4. Bueno, es lo que hay. No quiere decir que no vaya a haber más, pero así es como estamos ahora. Yo lo veo un triunfo porque ya te digo que estaba todo muy, muy negro, pero al final estamos aquí. Hoy en día, como decía Julio, son medicamentos registrados con código nacional, con registro, como cualquier medicamento, con las mismas garantías técnicas, galénicas y legales que el resto de medicamentos. Ha sido un proceso muy duro, estaba unificado por la Agencia Europea del Medicamento, lo que pasa que luego cada agencia de cada país podía aplicar esta normativa como quisiera. Y aquí en España, pues la Agencia Española del Medicamento, que si no lo sabéis, viven de las tasas de la industria. Por lo tanto, fijaros lo duros que han sido, que muchas cepas de origen animal pues les exigían lo mismo que a un medicamento biológico o a una vacuna. Digo, no, pero si mi medicamento está a la 30CH, está diluido, esto no es igual. Han sido tan duros que de momento veréis que muchas cepas animales o referencias que conocíais de los distintos laboratorios no están en el mercado, porque les han exigido muchísimo. Pero no quiere decir que no les vayan a autorizar. De momento está así la cosa. Esto no se dice, pero es la realidad. Por lo tanto, hoy en día están registrados, código nacional, son medicamentos no sujetos a prescripción médica, es decir, puedes ir a la farmacia a por tu medicamento si el farmacéutico sabe de qué le estás hablando, pero sí que nos siguen llegando recetas de médicos homeópatas, porque tú vas al médico y Julio te receta un antibiótico, un antiinflamatorio, un medicamento homeopático, una dieta, hace ejercicio, lo que sea. Y nos llegan recetas de los médicos. Lo que sí os pedimos, lo suelen hacer, algunos no, pero es recomendable que lo hagan en receta oficial para darle el estatus que realmente tiene. Vale, pero ¿dónde encontramos toda esta información que os estoy diciendo? ¿Qué hay que queda en el mercado? ¿Dónde lo busco? Pues esta es la página sagrada que tenemos que conocer todos, es la Agencia Española del Medicamento, o sea, la AEMS. Y aquí no hay que tener claves, aquí puede entrar cualquiera. Esto se va a quedar aquí, esta ponencia, y entonces es www.aems.gov.es. Clicáis en medicamentos de uso humano y clicáis en medicamentos homeopáticos. Ahí aparecen todos los medicamentos a fecha de hoy. Ahí puse yo 21 de diciembre, pero si clicáis hoy, están los que están hoy. Lo que no esté ahí, pues es que no está autorizado de momento, como pasa con todos los medicamentos. Y aparecen así, número de registro, por orden de registro que hubo en su día, el código nacional, las presentaciones, el principio activo, esto es Abies nigra, bueno, es el abeto negro, el laboratorio que lo fabrica y comercializa, los principios activos, ficha técnica, prospecto, como cualquier medicamento que cliquéis en la Agencia Española del Medicamento. Y luego, lógicamente, cada laboratorio pues tiene su página web y su vademecum, de lo que ellos tienen comercializado. Más fácil porque aparece en orden alfabético y, bueno, aparece igual la ficha técnica, el precio, todo. Vale, ¿qué ocurre si lo han retirado? ¿Qué hacemos? ¿Qué le prescribe el médico al paciente? Estamos hablando de razones administrativas, por falta de rotación. No han sido retirados por alerta sanitaria, como ocurre nosotros en la farmacia, pues nos vienen retiradas de medicamentos muy a menudo. Tenemos en cuenta que es por una falta de rotación o porque el laboratorio le han pedido tanto que de momento no le interesa y lo ha retirado por, si no tiene la rotación suficiente al cabo del año, pues ha desistido de momento. Entonces, si no existe, ¿qué hacemos? Pues como ocurre con el resto de medicamentos que conocéis, ¿cuántos supositorios quedan en el mercado? Prácticamente
no hay supositorios. Yo ahora estoy volviendo a hacer supositorios. Tengo mis moldes, mis cosas, entonces, bueno, pomadas oftálmicas, medicamentos baratitos. Daos cuenta que los precios están intervenidos, entonces se retiran muchos medicamentos. Pues ¿quién lo puede elaborar? La farmacia certificada para elaborar fórmulas que luego os comentaré, que nos pasan inspecciones, tenemos nuestros registros, etcétera. Por lo tanto, si no está ahí, pues a vuestro médico os hace vuestra receta y a la farmacia. Por lo tanto, no existe medicamento. Se puede elaborar como medicamento personalizado. Sigue apareciendo en alguna farmacopea, porque esto es una duda que nos llaman los médicos, tus compañeros, a la farmacia. Esto lo ha retirado, por lo tanto ya no se puede formular. Sí. ¿Aparece en alguna farmacopea europea, alemana, francesa? Sí. Por lo tanto, se puede formular. Igual que ocurre con las fórmulas alopáticas tradicionales. Tenemos que utilizar siempre sustancias de acción e indicación reconocidas en España o en Europa. Pues con la homeopatía, afortunadamente, la legislación no hace diferencias. Por lo tanto, lo han retirado, pero si sigue existiendo, se puede elaborar. La fórmula magistral, luego lo comentaré, tiene el mismo rango que un medicamento. Y afortunadamente la legislación farmacéutica no distingue fórmulas tradicionales que las homeopáticas. Tienen el mismo estatus. Ahí está el Real Decreto, que luego lo comentaré, que son nuestras GMPs, que tenemos que cumplir las farmacias. Y eso sí, igual que el medicamento homeopático no necesita receta, las fórmulas tienen que ir siempre con su receta médica. Bueno, nos vamos a centrar ahora en la charla. Lo que me queda, pues, ¿qué es la fórmula? Luego, Diana, hablaréis más en detalle de cómo lo hacen, cómo lo hacemos, detalles galénicos, matices galénicos, pero bueno, yo aquí una pinceladita de legislación, cuándo la prescribimos, la fórmula, algunos aspectos de nuestro laboratorio, la receta médica que ha comentado Julio. Yo voy a comentar algún matiz importante para el farmacéutico elaborador y para el paciente. Dudas de formas farmacéuticas cuando vais a la farmacia, de por qué me lo ha hecho el médico, me lo ha prescrito en trituración y no en gotas, o al revés. Todo tiene su razonamiento. Los vehículos, los excipientes más utilizados y luego unas conclusiones. Pues en el año 2006, en la Ley de Garantías, se definía, igual que el artículo 50 hablaba del medicamento homeopático, definía a la fórmula magistral como el medicamento destinado a un paciente individualizado preparado por un farmacéutico bajo su dirección para cumplimentar expresamente una prescripción facultativa detallada de los principios activos que incluye según las normas de correcta elaboración y control de calidad establecidas al efecto. Dispensado en oficina de farmacia y con el prospecto, tal. Eso de hágase según arte, como antes poníais en la receta, HGC, ¿no? Eso ya se acabó y desde el año 2001 tenemos que cumplir unos procedimientos igual que hace la industria. Las emulsiones todas las tenemos que hacer igual, los comprimidos, las soluciones, tenemos unos procedimientos. ¿Y qué es para nosotros la fórmula magistral? Pues es una de las más prestigiosas actividades, lo más genuino, lo más nuestro, así lo consideramos. Consiste en la elaboración, de acuerdo a una prescripción médica científicamente valorada por el médico, de un medicamento a la medida del paciente en un compromiso profesional de solucionar un problema de salud de ese paciente en ese momento, porque, como bien sabéis, a lo largo de una patología, estáis 3-6 meses yendo al médico, vais evolucionando, el médico va cambiando la cepa, la dilución, etcétera. Y luego, esto es importante, la razón de ser de la fórmula magistral es elaborar aquello que no elabora la industria. Siempre que una farmacia hace algo en su laboratorio es porque la industria no lo hace. Aunque parece que hacemos lo mismo, no es lo mismo. ¿En qué casos? Pues cuando hay un vacío terapéutico, no existe ese medicamento o se ha retirado, como os comentaba. Ajuste de dosis, en este caso de la dilución. Julio quiere... pues a la dilución, no sé, una cepa que está comercializada no la hay a la 200CH, él quiere esa dilución. Una fórmula compleja, quiere en un mismo preparado que haya varios principios activos, varias cepas. O cambio de la forma farmacéutica, existen gránulos o glóbulos, pero Julio quiere que ese paciente se lo aplique por vía tópica. Cambio de vía de administración, por tanto, o cambio de excipientes. Los gránulos que hay en el mercado de los laboratorios, todos llevan lactosa. Bueno, pues las farmacias ya estamos desde hace muchos años utilizando gránulos de sacarosa o de xilitol, porque los diabéticos tampoco ponen sacarosa, entonces es la razón de ser por qué lo hacemos así. En definitiva, personalizamos el tratamiento. Yo siempre digo, si la homeopatía de por sí es una terapéutica individualizada, con la fórmula magistral se personaliza aún más. Este es el Real Decreto que os comentaba en el 2001, que se editó para un poco homologar o homogenizar ese según arte, como antes hacíamos cada farmacia, bueno, pues como te lo hubiera enseñado tu padre, el que te vendió la farmacia y cómo hacías las cosas. En este año se editaron unos procedimientos y para que todos hiciéramos más o menos lo mismo,
se regulaban las normas de correcta elaboración y control de calidad de las fórmulas y de los preparados oficinales. Los preparados oficinales son aquellas fórmulas que podemos hacer sin receta. Y nos dieron 2 años de cadencia, 2 años para aplicarlo y pasar las inspecciones. Entró en vigor en el 2003, porque bueno, tuvimos que hacer, como luego veréis en las imágenes, pues reforma, ya no podíamos tener azulejos, pues todo como la industria, paramentos verticales, la luz embutida, el utillaje, en fin, todo. Bueno, esto es una foto un poco así de WhatsApp, pero bueno, como se hacía antiguamente y bueno, lo que ahora nos exigen en función de las formas farmacéuticas que elaboremos. Esta es nuestra farmacia, bueno, pues como veis todo, bueno, los paramentos lisos, sin grietas, en función de las formas que vayamos a elaborar, pues el utillaje, el emulsionador. El Real Decreto, por ejemplo, en homeopatía, luego lo veréis, nos exigen dinamizadores, impregnadores. La cabina de flujo no está descrita, pero las tenemos. Diana la tiene, yo también, y todas las farmacias que elaboran homeopatía tienen su cabina de flujo laminar para trabajar en condiciones de semiesterilidad. Y bueno, pues si elaboras emulsiones, el purificador de agua, un reactor para elaborar emulsiones, en fin, lo que os comentaba. Y luego toda la documentación, igual que en la industria, que tenemos que tener nuestras guías de elaboración. Cuando viene la inspección, abren nuestro libro oficial donde anoto las recetas que me viene de Julio o le llega a Diana y nos pide la guía de elaboración, todo lo que hemos utilizado, los boletines del producto que hemos utilizado. Tenemos que llevar una gestión de caducidades, la farmacopea, el formulario, en fin, pues como en cualquier industria, aunque sea pequeña, nos piden toda esta documentación. Y el sistema para dinamizar, un sistema para impregnar y, por supuesto, todo preparado, elaborado en la farmacia, tiene que ir con su prospecto al paciente. Es verdad que un tubo unitario, a lo mejor, nosotros ahora ya también metemos en el sobrecito el prospecto, pero bueno, el paciente cuando sabe cómo tiene que tomarlo, a veces para un tubo unitario no lo entregamos, pero una fórmula compleja estamos obligados a ponerlo. Y luego igual también tenemos un control de producto terminado. En la industria, lógicamente, al hacer lotes, pues hacen control microbiológico y muchas más cosas, pero nosotros sí que cuando nos llegan el alcohol, pues el título alcohólico, comprobación de la impregnación de los gránulos con una solución colorante, el durómetro para ver la dureza de las tabletas sublinguales, el pH de las emulsiones, en fin, según la tecnología que tengamos, nos piden unos mínimos de control de calidad. Y luego, bueno, pues lo que os comentaba al principio, tenemos que estar certificados, pasar unas inspecciones. En cada comunidad autónoma, lo comentaba antes con Diana, hay unos niveles. En Madrid son 2 niveles, el 1 y el 2. El 2 es estériles, aquí son 3 niveles, en otras comunidades son 5. En función de las formas que elaboremos, pues hay unos distintos niveles de fabricación y eso nos pide la inspección, el utillaje, la validación de todos ellos, las revisiones de las balanzas, de los hornos, todo lo que utilicemos. Y las certificaciones son renovables cada 5 años. Aspectos que comentaba Julio de la receta, los has comentado tú, tiene que estar escrito todo lo que tú has comentado, pero yo, bueno, esto también, esto es importante, esto sí, porque esto trae muchos chascarrillos cuando hablamos los boticarios. Sobre todo lo de la receta original quedará en poder de la farmacia. Eso ahí en el mostrador hay veces que tenemos como que el paciente tiene ahí su tesoro que se quiere llevar su receta. Digo, no, es que la tengo que grapar, no, mi receta me la llevo. Entonces, desde que tenemos fotocopias a color, le hacemos una fotocopia a color y se va tan contento. Entonces, eso es importante. Una receta de una fórmula se queda en la farmacia. Eso, por favor, díselo a tus pacientes. Algunos se enfadan, si quieren llevar su receta. Y la tengo que custodiar. Lo que sí es importante, que eso la inspección también nos lo dice, no debe prescribirse una fórmula con otras prescripciones. Es verdad que el médico, por comodidad, en una receta, pues todo el tratamiento y luego la fórmula ahí. A ver, igualmente alguna copia, te llevas tú, yo guardo otra. Pero sí que es importante, hombre, no es motivo de sanción para la farmacia, pero el inspector son muy puñeteros. Y aquí en Euskadi, no sé cómo estáis, en Madrid son muy pejigueras. Entonces sí, una fórmula tiene que ir en una receta aparte. Y lo que tú muy bien haces, por detrás le explicas todo al paciente, ahí sí que tengo que hacer una fotocopia porque la receta me la quedo, en fin. Lo de la receta trae sus cosillas, son motivo de tensiones en el mostrador, pero bueno, lo solucionamos. Y luego sí, una receta médica para cada preparación. Y luego otra norma que hay en formulación, que el tratamiento nunca superará los 3 meses. Se considera que un tratamiento personalizado de máximo son 3 meses y luego tienes que volver al médico. Hay veces que te viene el paciente, ¿me la puedes hacer otra vez? No, tienes que volver, son 3 meses.
Y además, la caducidad que ponemos a las fórmulas nunca pueden superar 3 meses, que tampoco es justo y lógico. Y galénicamente, antes teníamos unas tablas donde un comprimido o una pomada en ambiente sin humedad duraba 1 año. En cambio, un colirio no, un jarabe no. Entonces, ahora nos han unificado y todo máximo 3 meses. Es un tema administrativo, no tiene sentido, pero es así. Bueno, eso lo contó Julio. A mí me interesa en esta receta, que está perfectamente cumplimentada por el médico, el recuadro de abajo a la izquierda de advertencias al farmacéutico. Eso es súper importante. Esto es una fórmula a partes iguales, grafites y sulfuro a la 9CH, gránulos de sacarosa, porque el paciente es intolerante a la lactosa. Y ha puesto la posología y todo. Este recuadro es muy importante en este caso y, por ejemplo, cuando elaboramos una emulsión, porque si el médico no me pone que es para el cuero cabelludo y yo hago muy bien las diluciones, la mezcla, la emulsión, pero lo hago en una pomada oclusiva, grasa, y se lo aplica en el cuero cabelludo, pues no es lo mismo el cuero cabelludo que los codos, las rodillas, una piel queratóxica, la cara. Entonces, en ese recuadro yo sí que a los médicos siempre les hago hincapié que ahí nos pongan todas las pistas para que esa fórmula esté perfectamente hecha para ese paciente. ¿Dónde se va a aplicar? Por ejemplo, si me pone que es una emulsión para aplicar en ambas piernas, pues con 200 mililitros, si la emulsión la hago muy fluida, con ese envase va a tener y le va a cundir para las 2 piernas. Por eso es mejor que os paséis escribiendo a que os quedéis cortos, es muy importante. Y bueno, estas son las formas. Ahora ya nos metemos un poco ya en materia en matices galénicos de los medicamentos, y estas formas son las homeopáticas: gránulos, glóbulos, comprimidos o tabletas sublinguales, trituraciones, gotas orales, geles, emulsiones, pomadas, ampollas, supositorios, óvulos y colirios. Faltan ahí 2 formas que conocéis, ¿no? Los farmacéuticos no contestéis. ¿Qué 2 formas conocéis que no están ahí? Esto entra en el examen luego. No, están ahí. Pues las cápsulas, porque es vía sublingual, entonces esa no está. Y luego las suspensiones, los jarabes que hay que agitar. En la homeopatía tiene que estar todo perfectamente diluido y homogenizado, entonces esas 2 nunca estarán, ¿vale? Y bueno, luego hablarás más de fabricación, pero bueno, simplemente yo aquí esto lo pongo para que sabéis que hay diluciones decimales y centesimales, pero es verdad que a veces el paciente viene a la farmacia y dice: este médico me lo ha cambiado, me ha puesto 3X, y antes era 3D, 3DH. Bueno, pues ya sabéis que las decimales se suelen expresar calcárea fosfórica 3D o 3DH, pero hay médicos que siguen la nomenclatura anglosajona y utilizan la numeración romana, ¿eh? Entonces, bueno. Y las diluciones centesimales, la CH o la C, eso lo sabéis. Y este es el esquema de fabricación de una decimal, ¿no? Pipeteas un mililitro en 9 del vehículo, dinamizas y tienes la 1 decimal y así sucesivamente. Y la centesimal lo mismo, pero una parte en 99. Y ese es el esquema de fabricación universal que tenemos en homeopatía. Luego, otro aspecto importante de las trituraciones y el porqué de ellas. Hay veces que se prescribe una trituración, pues porque el paciente lo prefiere o al médico le gusta, pero principalmente es por lo que pone abajo. Se elaboran fórmulas homeopáticas en trituración cuando partimos de materias primas que son insolubles en un vehículo hidroalcohólico o acuoso. Esto ocurre, por ejemplo, con las cepas homeopáticas minerales. La calcárea fosfórica, que es el trifosfato cálcico, o el ferrum fosfórico, pues estos son insolubles en agua. Si tú preparas una dilución 3 decimal, sobre todo con diluciones decimales bajas, dinamizas el frasco, si luego vas a impregnar, a los pocos segundos ha precipitado en el fondo del frasco y no garantizas lo que está homogéneamente repartido, o gotas. Entonces, en las cepas minerales a bajas diluciones tiene que ir siempre en un soporte, en un sólido. Entonces, vamos a hacer la misma operación, pero en lactosa, en xilitol, en sacarosa. Esta sería una fórmula compleja de calcario y ferrum. Se elaboran por separado las cepas, se homogeniza y estaría preparada la formulación. Igualmente, se puede dosificar una trituración y luego en el último paso, de la 2 a la 3, en lugar de lactosa, pues ahí utilizaríamos el excipiente que vamos a meter en la máquina de comprimir, que aparte de lactosa, pues lleva almidón, celulosa, etcétera. Pero sería el mismo fundamento. Luego las emulsiones, pomadas y geles. Sabéis que antiguamente los laboratorios prácticamente solo utilizaban vaselinas, parafinas, excipientes grasos.
ya se han ido incorporando en las especialidades de los laboratorios y en las formulaciones que hacemos en la farmacia emulsiones, tanto oleoacuosas como acuoleosas. La WO de fase externa grasa, untuosa, las glucídicas, que son las oil free, los geles, como el gel de Carbopol, que no aporta nada de grasa. Entonces, estas ya cada vez también se utilizan más en homeopatía. Esta sería una preparación de sulfur 6 decimal, un 5%, en un gel de Carbopol. Que, bueno, indicado en afecciones dermatológicas, que hay eczema, sequedad, etcétera. Siempre en el emulsionador hay que trabajar a baja revolución para no incorporar aire a la preparación. Y luego he metido algunas diapositivas de los vehículos más utilizados, porque también son dudas de por qué en este vehículo, en este otro. Hay veces que un paciente va a una farmacia, le elabora una crema homeopática a esa farmacia, le ha ido fenomenal, a los 3 meses está en el pueblo, en la playa, se lo hace otra farmacia y no le ha hecho el mismo efecto y es más grasa. Pues esa segunda farmacia no se lo ha hecho mal, a lo mejor es que no tenía esa información que os comentaba y ha utilizado otro vehículo que veremos aquí y no es el apropiado para esa zona del cuerpo. Ah. Esta diapositiva es muy intuitiva. Hacia la izquierda están las lesiones muy secas, hiperqueratósicas, engrosadas. Según vamos viendo a la derecha, lesiones secas, subagudas, húmedas, ya hay exudados. Pues bien, hacia la izquierda usaremos vehículos, bases hidrófobas, grasas, untuosas, más oclusivas. Y según vamos viendo a la derecha, emulsiones acuoleosas, oleoacuosas, de fase externa acuosa, que deja pasar el exudado, geles, etcétera. Y esta misma diapositiva, que es muy antigua, pero bueno, también es muy elocuente. Hacia la izquierda aumenta la lipofilia, utilizaremos vaselinas, parafinas, aceites vegetales, ceras, y según vamos viendo hacia la derecha, colcreme, emulsiones más acuosas, más fluidas, ¿vale? Y este es el concepto, ¿qué digo? ¿Descartar aquí también le doy? ¿Y esto por qué sale? Ah, vale. El concepto de emulsión. Forma semisólida, que la fase oleosa queda dispersa en forma de gotículas en la fase acuosa. Esa sería la imagen de la izquierda. Y la de la derecha es al revés. El agua la que está dispersa en la fase oleosa. Esta es más grasa, más untuosa, más oclusiva. Y luego las glucídicas, que estas cada vez se utilizan más, son para pieles acnéicas, cuando el médico no quiere aportar nada de grasa a esa piel acnéica. Entonces, igualmente aquí se puede dispersar cualquier medicamento homeopático. Por lo tanto, ¿qué hacemos con la formulación? Cubrimos lagunas terapéuticas. Existen patologías o situaciones en las que la industria no puede o no le interesa comercializar un medicamento o especialidad. No obstante, existe la necesidad de tratar a ese paciente, en medicina clásica y en la homeopatía. El médico es el creador de un producto individualizado único para ese paciente. El médico no necesita tampoco saber mucha galénica, pero sí conocer las formas más típicas y algunos matices y detalles galénicos. Y el farmacéutico es el elaborador, digamos el mecánico, el que cumple la orden del médico a partir de los conocimientos que tenemos. Y aunque venga mucha información en la receta, en el mostrador también tenemos que preguntar mucho al paciente. Por lo tanto, cuando no existe el medicamento, existen presentaciones inadecuadas o la concentración, la dilución del principio activo no es la adecuada. Y sobre todo, esta la iba a haber quitado, pero no la he quitado por el tema de los desabastecimientos. Tanto en medicina clásica como en homeopatía. Hay veces que durante 3 meses, 6 meses no va a haber un medicamento, lo sabes, lo han dicho el laboratorio, está justificado que la farmacia en ese periodo elabore ese medicamento para ese paciente. Y bueno, os quería hablar de AEFOM. Ya sabéis que la ANH, la Asamblea, está constituida por la SEM, la Sociedad Española de Médicos Homeópatas, la Federación, AEFOM, los farmacéuticos y también los veterinarios. AEFOM pertenece a la ANH desde el año 2010. Está formada por unos 124 farmacias. Os invito a que visitéis la web. Ahí están por provincias todas las farmacias expertas en homeopatía y luego una pestañita también de las farmacias certificadas por Sanidad para elaborar fórmulas homeopáticas. Da soporte técnico, jurídico, legal a las farmacias asociadas. Tenemos formación continuada, jornadas, colaboramos con colegios. Y aquí, como veis, bueno, pues por provincias aparecen las farmacias más cercanas. Bueno, aquí estamos nosotros, aquí está Golbano,
Y sobre todo eso, la función de esta asociación es asesoramiento técnico y legal a la farmacia, formación a los médicos, también consultas y dudas que tienen. Tenemos la página web, el correo electrónico y un teléfono de contacto. Y luego también llegan correos de pacientes cuando tienen dudas sobre lo que hay, lo que no hay o a dónde acudir. Así que os invito a que nos conozcáis. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias.